Como ya se determinaron los cajones de admitancias y se calcularon las admitancias mutuas de los elementos, entonces vamos a dibujar ahora la estructura eléctrica que se tenía hace un momento con cajones de admitancias. Tenemos la estructura, recuerden que hay que respetar los sentidos que se asignaron para cada uno de los cajones. El cajón 1 o la admitancia 1 iba hacia abajo, la admitancia 2 hacia la derecha, la admitancia 3 hacia la derecha, la admitancia 4 hacia la izquierda, la admitancia 5 hacia abajo y la admitancia 6 hacia abajo. Tenemos a Y12, Y13, Y23, Y24 y Y34. Ahora hay que escribir, tenemos nuestras terminales de acceso. Recuerden que cada vez que existan acoplamientos vamos a tener que utilizar ecuación general para calcular ya sea la impedancia o la admitancia total. En este caso, como tenemos admitancias, vamos a calcular la admitancia total. Y hay que cumplir con dos condiciones. La primera es que entre las terminales de acceso que teníamos, que eran A y B, hay que conectar ahora una fuente de corriente a una frecuencia diferente de cero. Aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando tengamos elementos y se pudiera hacer alguna reducción, no hay que perder ninguna de las terminales. No se puede perder la terminal A y la terminal B porque son mi referencia para calcular la impedancia o en este caso la admitancia total del circuito. Si yo pierdo una de las terminales pensando que hiciera una reducción de estos tres elementos si no hubiera acoplamientos, pues entonces Y1, 2 y 4, pensando que no hubiera ningún acoplamiento, imagínenselo, entonces perderíamos a la terminal A y no podríamos calcular la admitancia total. Entonces las terminales A y B siempre deben de permanecer. Los últimos elementos que se pudieran reducir si no hubiera acoplamientos son los más cercanos a los terminales A y B. Bueno, regresando al circuito, conectamos la fuente de corriente a una frecuencia diferente de cero. Y la condición más importante para poder usar las ecuaciones tanto para poder usar la ecuación que se tiene en las notas es que el nodo 1 sea donde está conectada la fuente. Si este no es el nodo 1, entonces la ecuación que está en las notas no funciona, no sirve, porque se calculó cuando el nodo 1 es donde está conectada la fuente. Bueno, entonces el nodo 1 es el que está cercano a la fuente. Tenemos el nodo 2, el nodo 3. Recuerden que no puede haber elementos serie, por eso es que aquí colocamos un nodo. Y el nodo base, que es donde todos hacen referencia. Ya identificamos nuestros nodos independientes y nuestro nodo base. Y ahora lo que sigue es determinar el valor de las impedancias, de las admitancias, propias y mutuas de cada uno de los nodos. En este caso empezamos con la admitancia propia del nodo 1. Ubicamos al nodo 1 y recuerden que mi ecuación canónica, para obtener la admitancia propia del nodo está formada por dos términos. El primer término me dice que tengo que hacer la suma de todos los elementos pasivos que estén conectados al nodo. En este caso el nodo 1 es este e identifico cuántos elementos están conectados a él. Tenemos que la admitancia 1, la admitancia 2 y la admitancia 4. Hay que sumarlas. Después me dice que tengo que observar o tengo que fijarme o identificar si entre los elementos que ya ubicamos que están conectados al nodo 1, que son la admitancia 1, 2 y 4, hay acoplamientos. Y se puede ver que tenemos un acoplamiento y dos acoplamientos. Entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis, y entonces ubicamos a la admitancia 1, 2 y hacemos referencia a la corriente que se le asignó a la admitancia 1 y a la admitancia 2 con respecto al nodo 1. ¿A qué me refiero? Si se ve la corriente asignada a la admitancia 1 está saliendo del nodo y corrientes que salen de un nodo son positivas, entonces es positiva. La corriente asignada a la admitancia 2 también está saliendo del nodo 1, entonces como ambas corrientes están saliendo, más por más me da más la admitancia 1, 2. Ahora se ve que tenemos la otra admitancia que es la 2, 4 y entonces hay que analizar la corriente de cada uno de los elementos que estamos diciendo que están acoplados con respecto al nodo que estamos haciendo referencia. El nodo es el 1, entonces la corriente asignada a la admitancia 2 con respecto al nodo 1 sale del nodo, es positiva, y la corriente asignada para la admitancia 4 con respecto al nodo 1 entra en negativo. Más por menos nos da menos la admitancia 2, 4. Sustituyendo datos, haciendo operaciones, tenemos que nos da como resultado 30 más 23i y son Siemens. Habría que calcular ahora la admitancia propia del nodo 2. Ubicamos primero el nodo 2 y hay que considerar a todos los elementos pasivos que estén conectados al nodo 2. En este caso se puede ver que es la admitancia 2,
la admitancia 3, la admitancia 4 y la admitancia 6, la que está conectada al nodo 2. Primero hacemos la suma de todos esos elementos. Es la admitancia 2 más la admitancia 3 más la 4 más la 6. Y después hay que identificar si entre los elementos que dijimos que están conectados al nodo 2 hay acoplamientos, y podemos ver que tenemos el 2, 3, el 2, 4, los dos están al nodo 2, estos dos están al nodo 2, y el 3, 4 que están al nodo 2. Este no, porque este está conectado al nodo 2, pero este está conectado al nodo 1. Este tampoco, porque este elemento está conectado al nodo 2 y este elemento está conectado al nodo 1. Entonces nada más tenemos tres acoplamientos entre los elementos conectados al nodo 2, que son el 2, 3, 2, 4 y 3, 4. Vamos en orden y empezamos con el 2, 3. Y entonces hacemos referencia a las corrientes de los elementos o de la admitancia 2 y de la admitancia 3 con respecto al nodo 2. Y la corriente asignada a la admitancia 2 entra al nodo, es negativa, y la corriente asignada al elemento a la admitancia 3 sale del nodo 2, es positiva. Menos por más nos da menos la admitancia 2, 3. Vamos con la admitancia 2, 4 y tenemos que analizar la corriente de la admitancia 2 y de la admitancia 4 con respecto al nodo 2. Entonces la corriente asignada a la admitancia 2 está entrando al nodo 2, es negativa, y la corriente asignada al elemento a la admitancia 4 está saliendo del nodo, es positiva. Menos por más nos da menos la admitancia 2, 4. Por último, el 3, 4, y ubicamos las corrientes asignadas a la admitancia 3 y 4 con respecto al nodo 2. La corriente asignada a la admitancia 3 está saliendo del nodo 2, es positiva, y la corriente asignada a la admitancia 4 está saliendo del nodo 2, es positiva. Más por más nos da más la admitancia 3, 4. Haciendo sustituciones y las operaciones, tenemos que la admitancia propia del nodo 2 es igual a 28 menos 5i. Vamos ahora con el nodo 3. Ubicamos primero dónde está el nodo 3 y primero vemos u observamos cuántos elementos están conectados al nodo 3. En este caso son la admitancia 3 y la admitancia 5. Entonces la sumamos nada más, sería más la admitancia 3 y más la admitancia 5. Observamos o vemos si entre estos dos elementos que están conectados al nodo 3 existe un acoplamiento. No existe, entonces se termina la parte de la admitancia propia del nodo 3. ¿Y qué hacemos? Sustituimos datos, realizamos operaciones y queda 17 más 32i y son Siemens. Vamos ahora con las admitancias mutuas. Primero vamos con la admitancia mutua entre el nodo 1 y el nodo 2. Ubicamos primero al nodo 1 y al nodo 2 y después identificamos cuántos elementos físicamente hay conectados entre el nodo 1 y el nodo 2. Para este caso tenemos a la admitancia 2 y a la admitancia 4. Ya les mencioné que siempre van a ser negativos. En este caso, si vemos las corrientes, la corriente de la admitancia 2 sale del nodo 1, pero entra al nodo 2. Al salir es positiva, al entrar es negativa. Más por menos me da menos la admitancia 2. Este elemento, la corriente asignada a la admitancia 4, si vemos, ahora entra al nodo 1, pero sale del nodo 2. Como sale es positiva, como entra es negativa, más por menos me da menos la admitancia 4. Por eso les hago mención de que los elementos conectados físicamente entre dos nodos siempre son negativos. Bueno, entonces ya sabemos que es menos y2, menos la admitancia 2, menos la admitancia 3. Ahora, entre estos dos elementos que dijimos que están conectados físicamente entre el nodo 1 y el nodo 2, ubicamos si existen acoplamientos y podemos ver que sí existen acoplamientos. Es 1, es el 2, 4, y entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis, y hay que escribir cómo o determinar cómo es ese acoplamiento con respecto a cada uno de los nodos. Consideramos cualquiera, ya sea la admitancia 2 con respecto al nodo 1 y la admitancia 4 con respecto al nodo 2, o a la inversa, la admitancia 2 con respecto al nodo 2 y la admitancia 4 con respecto al nodo 1. En este caso vamos a considerar la admitancia 2 con el nodo 1 y la admitancia 4 con el nodo 2. ¿Qué hacemos? Hacemos referencia a la corriente asignada al elemento con respecto al nodo que dijimos. Es decir, la corriente asignada a la admitancia 2 con respecto al nodo 1 está saliendo, es positivo. La admitancia la corriente asignada a la admitancia 4
con respecto al nodo 2 también sale y es positivo. Entonces más por más nos da más, por eso nos queda Y24 y cerramos paréntesis. Y ahora hay que identificar si podemos decir que hay acoplamientos en los cuales al identificar los dos elementos acoplados se puede establecer que uno de esos dos elementos está conectado a un nodo, en este caso al 1, y el otro al otro nodo que sería el 2. Entonces, observando o viendo el circuito, vemos que tenemos el 1, 2. ¿Por qué? Porque estos dos elementos están conectados al nodo 1, no tiene problema, pero la admitancia 2 está conectada al nodo 2. Entonces, están compartiendo este acoplamiento. Tenemos también el 1, 3. Aquí es más fácil darse cuenta que la admitancia 1 está conectada al nodo 1 y la admitancia 3 al nodo 2. Tenemos también, ya no consideramos el 2, 4 porque ese se consideró para el 2 veces. Ya estamos con una vez. Tenemos el 1, 2, entonces el 1, 3 y tenemos el 2, 3. La admitancia 2 está conectada al nodo 1 y la admitancia 3 está conectada al nodo 2. Y además, el 3, 4. La admitancia 4 está conectada al nodo 1 y la admitancia 3 está conectada al nodo 2. Empezamos en orden, ya ubicamos cuáles son. Empezamos con la admitancia 1, 2. Y verificamos cómo es la corriente asignada a cada una de las admitancias con respecto al nodo que está conectado. En este caso, para la 1, 2, se estableció que la admitancia 1 iba a estar conectada al nodo 1 y la admitancia 2 al nodo 2. Entonces, corriente de la admitancia 1 con respecto al nodo 1 está saliendo del nodo, es positivo. Corriente asignada a la admitancia 2 con respecto del nodo 2 está entrando al nodo 2, es negativo. Más por menos nos da menos la admitancia mutua 1, 2. Vamos con la admitancia 1, 3. Corriente asignada a la admitancia 1 con respecto al nodo 1 sale del nodo. Corriente asignada a la admitancia 3 con respecto al nodo 2 sale del nodo. Entonces, más por más nos queda que más la admitancia mutua 1, 3. Vamos con ahora la 2, 3. Entonces, corriente asignada a la admitancia 2 con respecto del nodo 1 sale del nodo. Y la admitancia 3, corriente asignada de la admitancia 3 con respecto al nodo 2 sale del nodo. Más por más nos queda más la admitancia mutua 2, 3. Vamos con la última que sería la 3, 4. La corriente asignada a la admitancia 4 con respecto al nodo 1 está entrando al nodo, es negativo. Y la corriente asignada al elemento, la corriente asignada a la admitancia 3 con respecto al nodo 2 sale del nodo, es positivo. Menos por más nos queda menos la admitancia mutua 3, 4. Sustituyendo datos, haciendo operaciones, nos queda que es menos 20 menos 9i y son Siemens. Ahora hay que calcular la admitancia mutua entre el nodo 1 y el nodo 3. Primero identificamos si hay algún elemento físicamente conectado desde el nodo 1 hasta el nodo 3 y no hay un elemento físicamente conectado desde el nodo 1 hasta el nodo 3. Como no hay ningún elemento, no tenemos el más 2 veces porque habría que tener dos elementos acoplados, entonces ya no lo consideramos tampoco, pero sí hay que ubicar o identificar si existen acoplamientos en los cuales yo puedo establecer que uno de los elementos que están acoplados va a estar conectado al nodo 1 y el otro elemento que está acoplado va a estar conectado al nodo 3. En este caso, tenemos 3. Uno de ellos es, si vamos en orden, es el 1, 3. El otro acoplamiento es el 2, 3. Y el último acoplamiento sería el 3, 4. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer el análisis. Primero identificamos la admitancia 1. Vemos que está conectada al nodo 1. La admitancia 3 está conectada al nodo 3 y entre ellos hay un acoplamiento, por eso es una vez. Vamos con la 2, 3. La admitancia 2 está conectada al nodo 1 y la admitancia 3 está conectada al nodo 3. También está ese acoplamiento. Y vamos con la 3, 4. La admitancia 4 está conectada al nodo 1 y la admitancia 3 está conectada al nodo 3. Por eso también es una vez. Cuando existe la 1, 3, perdón, la 1, 2, porque este elemento está conectado al nodo 1 y este al nodo 2, no al nodo 3, porque estamos con la 1, 3.
por eso no lo consideramos. Entonces vamos en orden, dijimos que era la 1, 3 y ya se estableció que la admitancia 1 va a estar haciendo referencia al nodo 1 y la admitancia 3 al nodo 3. Entonces corriente asignada a la admitancia 1 con respecto al nodo 1 está saliendo de mi nodo, es positivo. Corriente asignada a la admitancia 3 haciendo referencia al nodo 3 está entrando al nodo en negativo. Más por menos me da menos la admitancia 1, 3. Vamos a analizar la 2, 3. Corriente asignada a la admitancia 2 con respecto al nodo 1 está saliendo del nodo, es positiva. Corriente asignada a la admitancia 3 con respecto al nodo 3 está entrando al nodo 3 en negativa. Más por menos nos da menos la admitancia 2, 3. Vamos con la última que se mencionó, que era la 3, 4. Corriente de la admitancia 4 con respecto al nodo 1 está entrando al nodo 1. Corriente de la admitancia 3 con respecto al nodo 3 está entrando al nodo 3. Menos por menos nos da más la admitancia mutua 3, 4. Sustituyendo datos, realizando operaciones, nos queda que es 4i y son Siemens. Por último, la admitancia mutua entre el nodo 2 y el nodo 3. Ubicamos al nodo 2 y al nodo 3 e identificamos si entre esos dos nodos, existe un elemento físicamente conectado y si lo tenemos, que es Y3. Ya mencioné y ya se comprobó por qué siempre son negativos los elementos que están físicamente conectados entre el nodo 2 y el nodo 3, por eso escribimos aquí menos la admitancia 3. Después, como es un solo elemento, el que hay entre el nodo 2 y 3, no tenemos el 2 veces, no lo escribo. Y continuamos, y ahora hay que identificar si hay acoplamientos en los cuales yo puedo decir que uno de esos elementos que estoy considerando acoplados está conectado al nodo 2 y el otro elemento está conectado al nodo 3. Y en este caso vemos el 2, 3, la admitancia 2 está conectada al nodo 2 y la admitancia 3 está conectada al nodo 3. Sí es una mutua entre el 2, 3. Y tenemos el 3, 4 porque la admitancia 4 está conectada al nodo 2 y la admitancia 3 está conectada al nodo 3. También es una. La 1, 2 no, ni la 1, 3. ¿Por qué? Porque este está conectado al nodo 1 y este al nodo 3. Entonces no tenemos más que dos acoplamientos, que sería el 2, 3 y el 3, 4. Iniciamos con el 2, 3 y analizamos cómo es la corriente asignada al elemento 2, a la admitancia 2. Con respecto al nodo 2 está entrando al nodo y la corriente asignada al elemento a la admitancia 3 con respecto al nodo 3 está entrando al nodo. Menos por menos nos da más la admitancia mutua 2, 3. Ahora habría que analizar la admitancia 3, 4, que sería entonces la admitancia 4, su corriente asignada con respecto al nodo 2 está saliendo del nodo y la corriente asignada a la admitancia 3 con respecto al nodo 3 está entrando al nodo. Sería más por menos, nos daría menos la admitancia mutua 3, 4. Haciendo o sustituyendo datos y haciendo operaciones nos queda que es igual a 7i y son Siemens. Ya determinamos las admitancias propias y mutuas de los nodos de la estructura eléctrica que estamos analizando. Ya podemos calcular entonces la admitancia total.